Bienvenido a El Oeste Salvaje, donde cada cicatriz tiene una historia. La noche estaba muy tranquila en Arlington, Virginia. De verdad, súper tranquila. Las luces de la calle parpadeaban sobre aceras vacías, y solo unos pocos coches pasaban zumbando. Talia Porter conducía su elegante SUV negro, con las manos relajadas en el volante. Miró su reloj, justo pasada la medianoche. Había sido un día largo, pero se sentía bien. Su trabajo secreto en este pueblo estaba casi terminado, y tenía todo listo para una salida sin problemas. Al acercarse a una intersección tranquila, redujo la velocidad. Sus ojos agudos captaron el tenue brillo de una señal de stop. Talia era muy buena notando las pequeñas cosas, algo que había aprendido de años de trabajar en cubierta. Se detuvo por completo, con las manos firmes. Luego giró a la izquierda. Apenas unos momentos después, luces azules y rojas destellaron detrás de ella, su resplandor rebotando en su espejo retrovisor. El fuerte aullido de una sirena rompió la quietud de la noche. El corazón de Talia no se aceleró, estaba entrenada para estos momentos. En cambio, su mente se agudizó muchísimo, y su respiración se mantuvo tranquila. Miró por el espejo y vio el coche de policía acercándose, sus faros proyectando largas sombras sobre su salpicadero. Con calma, se detuvo a un lado de la carretera, apagó el motor y buscó en su guantera para sacar su licencia y registro. El coche patrulla se detuvo justo detrás de ella, con las luces aún parpadeando. Vio a dos agentes salir, moviéndose de forma practicada. El conductor, un hombre alto con una mandíbula fuerte, se acercó primero. Su compañero, más bajo y fornido, le siguió de cerca. Ambos vestían los uniformes azul oscuro del Departamento de Policía de Arlington, sus insignias brillando bajo las luces de la calle. Talia notó sus nombres al acercarse, el oficial Brandon Carter y el oficial Mark Sullivan. «Buenas noches, señora», dijo el oficial Carter, su voz sonando como si la hubiera practicado. Se inclinó un poco, apuntando su linterna a la ventanilla. La luz barrió su rostro y el interior del coche. ¿Sabe por qué la he detenido esta noche? Talia mantuvo su rostro inmóvil, mirándolo directamente sin pestañear. No, oficial, dijo con calma. No iba a exceso de velocidad y hice una parada completa en la intersección. Los labios del oficial Carter se contrajeron, formándose una pequeña sonrisa, un poco altiva. En realidad, no se detuvo en esa señal de allá atrás, dijo. Eso es una infracción de tránsito. Las cejas de Talia apenas se movieron, pero mantuvo la calma. Estoy segura de que me detuve, oficial, dijo, su voz firme pero con calma. ¿Está equivocado? Licencia y registro, interrumpió Carter, su voz endureciéndose. Talia le entregó los papeles de inmediato, moviéndose lenta y cuidadosamente. No estaba de humor para problemas. Carter miró sus papeles, sus ojos deteniéndose en su licencia. Podía sentir que la estaba examinando, la forma en que su actitud cambiaba mientras miraba su identificación. Placas de Virginia, dirección local, murmuró, casi para sí mismo. Luego, más fuerte, ¿vive por aquí? Talia asintió. Sí, oficial. Sullivan, que había estado rezagado cerca de la parte trasera de su SUV, de repente exclamó, «Oye, Carter, quizás quieras echar un vistazo por aquí atrás». Carter se enderezó, devolviéndole los documentos a Talia sin decir una palabra. «Quédese en el coche», ordenó, antes de darse la vuelta para unirse a su compañero en la parte trasera de su SUV. La mandíbula de Talia se tensó mientras los observaba por el espejo lateral. Sullivan señalaba algo, su voz baja y secreta. Carter asintió, y los dos oficiales intercambiaron una mirada que hizo que un sentimiento extraño parpadeara en su pecho. No era miedo, Talia rara vez sentía eso. Era más bien una señal de advertencia aguda. Momentos después, Carter regresó a su ventanilla, su rostro ahora serio. «Salga del vehículo, señora». Talia inclinó ligeramente la cabeza, su voz tranquila pero interrogativa. «¿Puedo preguntar por qué, oficial?» «Tenemos motivos para creer que usted está en posesión de sustancias ilegales», respondió Carter, su voz entrecortada, como si lo hubiera ensayado.
Los ojos de Talia se estrecharon. Sustancias ilegales, repitió. Creo que ha cometido un error. Ya veremos, dijo Carter, indicándole que saliera. Sullivan ya la esperaba cerca de la parte trasera de su coche, con una expresión de suficiencia en el rostro. Conteniendo un suspiro, Talia abrió la puerta y salió. Se movió lentamente, deliberadamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Se quedó de pie con las manos a los costados, viendo cómo Sullivan levantaba dramáticamente el maletero y señalaba una pequeña bolsa simple y sin marcar, que estaba muy obviamente colocada cerca del borde. Ahí está, dijo Sullivan con falsa sorpresa. ¿Quién lo diría? Una bolsa de esa cosa en polvo. Los ojos de Talia se dirigieron a la bolsa y luego de nuevo a los oficiales, su rostro no mostraba nada. Por dentro, sin embargo, su mente corría, catalogando cada pequeño detalle. La bolsa no había estado allí cuando salió de su casa. Estaba absolutamente segura. Esto era un montaje. Carter se acercó, su mueca de satisfacción se ensanchó. ¿Quiere decirnos algo, señora? Los labios de Talia se curvaron en la más mínima insinuación de una sonrisa, una expresión sutil y calculada que no transmitía ni miedo ni culpa. Me guardaré mis comentarios para el momento adecuado, dijo. Carter soltó una risita, interpretando claramente su calma como arrogancia. Oh, tendrá su oportunidad. Está arrestada por posesión con intención de distribuir. Mientras Sullivan se movía para esposarla, Talia lo permitió. Su mirada era firme e inquebrantable. Está cometiendo un gran error, dijo suavemente, su voz con una intensidad tranquila que hizo que Sullivan se detuviera medio segundo antes de ajustar las esposas. Sí, ya veremos, dijo Carter, conduciéndola hacia el coche de policía. Veremos qué tan segura está frente a un juez. Mientras se alejaban, Talia miró por la ventanilla, su mente ya sopesando sus opciones. Los dos oficiales podrían pensar que acababan de lograr un arresto fácil, pero no tenían idea de con quién estaban tratando. El viaje a la comisaría transcurrió en un silencio tenso. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor y el ocasional chasquido de la radio de la policía. Talia iba sentada en el asiento trasero del coche patrulla, con las manos esposadas a la espalda y la expresión neutra. El resplandor fluorescente de las luces de la calle que pasaban proyectaba sombras fugaces sobre su rostro, pero su mirada permanecía fija en la carretera que se extendía ante ella. Por dentro, sus pensamientos eran agudos y deliberados, cada momento del encuentro se reproducía en su mente como un rompecabezas que se arma pieza a pieza, la señal de stop que no existía. La confianza arrogante del oficial, la bolsa plantada. No era solo un acto de corrupción al azar, era calculado, ensayado. No eran errores, eran elecciones. El oficial Carter la miró por el espejo retrovisor, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. No parece muy preocupada, dijo, rompiendo el silencio. Su voz tenía un tono de burla, como si intentara provocarla. Talia le sostuvo la mirada a través del espejo, su mirada firme e inquebrantable. ¿Debería estarlo? Carter soltó una carcajada, sacudiendo la cabeza. ¿O es usted valiente o estúpida, señora? He visto a mucha gente hacérsela dura, pero eso nunca dura mucho en el calabozo. Talia no respondió. No necesitaba hacerlo. Conocía a hombres como Carter demasiado bien, hombres acostumbrados al poder, a saltarse las reglas a su antojo, a salirse con las suyas sin consecuencias. Por ahora, le dejó creer que tenía el control. Esa ilusión no duraría. La estación estaba tranquila cuando llegaron. Los oficiales del turno de noche estaban sentados en sus escritorios, bebiendo café y charlando en voz baja. Carter y Sullivan condujeron a Talia adentro. Las luces fluorescentes proyectaban un resplandor implacable sobre los desgastados suelos de linóleo y la pintura descascarillada de las paredes. Nos hemos conseguido uno grande esta noche, anunció Carter, su voz alta y descarada. Los otros oficiales levantaron la vista, su interés aumentó. Sullivan arrojó la bolsa de polvo sobre el mostrador con un gesto teatral. La atrapamos con las manos en la masa, añadió Sullivan. Parece que estaba haciendo más que pasarse las señales de stop. Talia permaneció en silencio, su mirada recorriendo la habitación.
Observó la ubicación de cada cámara, la disposición de los escritorios y la camaradería casual entre los oficiales. Era una estación pequeña, del tipo donde todos se conocían, una red de secretos compartidos y códigos tácitos. La llevaron a una estación de toma de huellas dactilares, donde Carter le quitó las esposas y le indicó que colocara las manos en la almohadilla de tinta. Ella obedeció sin decir una palabra, sus movimientos tranquilos y deliberados. El oficial que trabajaba en la estación, un hombre más joven con ojos cansados, dudó al mirarla, como si sintiera que algo andaba mal. ¿Nombre?, preguntó, su tono casi apologético. Talia Porter, respondió ella con calma. ¿Ocupación? Talia dudó un momento, considerando su respuesta. Consultora, dijo finalmente. Era lo suficientemente vago como para pasar el escrutinio, pero lo suficientemente cierto como para evitar el engaño directo. El oficial más joven asintió y continuó tecleando, su inquietud era evidente. Carter y Sullivan, sin embargo, no se dieron cuenta, riendo tranquilamente mientras se apoyaban en el mostrador, disfrutando del espectáculo. ¿Tendré acceso a una llamada telefónica?, preguntó Talia, su voz cortando sus risas como una cuchilla. Ambos hombres se volvieron hacia ella, su complacencia flaqueando por una fracción de segundo. Tiene una boca muy inteligente, dijo Carter, su tono oscureciéndose. Veremos qué tan divertida es después de una noche en el calabozo. La celda de Talia estaba fría y tenuemente iluminada. El banco de metal atornillado a la pared ofrecía poco consuelo. Los barrotes proyectaban largas sombras sobre el suelo de hormigón y el tenue zumbido de las luces fluorescentes vibraba en el techo. Se sentó en el banco, con la espalda recta, su postura inquebrantable. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, el sonido resonando por el pasillo tranquilo. Carter se detuvo un momento, observándola con una mezcla de curiosidad y desdén. No parece el tipo de persona que se metería en este tipo de cosas, dijo, casi de forma conversacional. Pero no se preocupe, a los tribunales les encanta una buena historia triste. Quizás se apiaden de usted. Talia inclinó ligeramente la cabeza, su mirada fija en la suya. O quizás ellos vean a través de la suya, dijo, su tono tranquilo pero con un matiz que hizo que Carter se sintiera incómodo. Murmuró algo entre dientes y se alejó, dejándola sola en la celda. Talia se recostó contra la fría pared de metal, exhalando lentamente. Sabía que sus próximos pasos tenían que ser precisos. No solo estaba luchando por su propia libertad, estaba a punto de exponer algo mucho más grande. El silencio de la celda solo era interrumpido por el tenue zumbido del sistema de climatización de la comisaría. Talia esperaba, su paciencia nacida de años en el campo. Sabía que su ausencia se notaría lo suficientemente pronto, y cuando eso sucediera, habría preguntas. Su equipo la encontraría, siempre lo hacían. Mientras tanto, tenía que hacer el papel, la detenida tranquila, la mujer normal y corriente sin nada que ocultar. Pero cada momento que pasaba era otra oportunidad para observar, para recopilar información. Notó los pasos de los oficiales del turno de noche mientras pasaban por su celda, sus rutinas y patrones. Escuchó el tenue pitido de las computadoras de la estación y el crepitar de la radio. Cada detalle importaba. Cuando llegara el momento, estaría lista. En la sala de descanso de la comisaría, Carter y Sullivan se recostaron con tazas humeantes de café, sus risas llenando el pequeño espacio. Ella cree que es intocable, dijo Sullivan, sacudiendo la cabeza. ¿Viste su cara? Ni un atisbo de pánico. Sí, bueno, eso cambiará, respondió Carter, con una sonrisa en los labios. Ahora es solo un nombre más en el sistema. Nadie va a investigar demasiado. Además, añadió Sullivan, tenemos todo lo que necesitamos. La evidencia es irrefutable. Ninguno de los dos notó al joven oficial de la mesa de procesamiento que se quedaba cerca, con el rostro pálido y los ojos desviados hacia las celdas. Algo en toda la situación no le cuadraba, pero se mantuvo en silencio. En esta comisaría, cuestionar a los oficiales superiores no solo estaba mal visto, era peligroso. De vuelta en su celda, Talia cerró los ojos, su respiración constante. Las horas pasaban, pero no dormía. No lo necesitaba.
Cada minuto era un paso más cerca del momento en que todo se derrumbaría. La tormenta se acercaba, y Talia era su ojo tranquilo. Una pálida rendija de amanecer se filtraba por la estrecha y alta ventana de la celda de Talia. La luz proyectaba un brillo tenue sobre las frías paredes de hormigón, señalando el comienzo de un nuevo día. Talia no se había movido mucho durante la noche, sentada erguida en el banco de metal, con los ojos entrecerrados como si meditara. El sueño era un lujo al que rara vez se entregaba durante las misiones. Su mente era más aguda de esta manera, siempre calculando, anticipando. El tenue zumbido de voces flotaba desde el pasillo fuera de su celda. La estación estaba cobrando vida, los oficiales del turno de día comenzaban sus rutinas. Escuchó con atención, notando los distintos tonos y pasos, pequeños detalles que revelaban más sobre las personas que trabajaban allí. Un fuerte zumbido señaló la apertura de la puerta del bloque de celdas, seguido por fuertes pasos que resonaron por el pasillo. Talia no se inmutó cuando el oficial Sullivan apareció frente a su celda, sosteniendo un portapapeles y con su habitual sonrisa. «Buenos días, rayo de sol», dijo, su voz con un tono de falsa alegría. «¿Durmió bien o la cama no era lo suficientemente 5 estrellas para usted?» Talia le sostuvo la mirada sin decir una palabra, su silencio lo inquietaba más de lo que querría admitir. Se movió un poco, mirando su portapapeles. «Tiene una audiencia de fianza esta tarde», dijo, golpeando el papel con su bolígrafo. «Pero entre usted y yo, no me haría muchas ilusiones. Los jueces por aquí no tratan muy bien a los traficantes de drogas». Ella inclinó la cabeza, su expresión tranquila pero inquebrantable. «Bueno saberlo», respondió suavemente. Sullivan frunció el ceño, la confianza en su sonrisa flaqueando por una fracción de segundo. Se aclaró la garganta y dio un paso atrás. «Disfrute de su desayuno», murmuró antes de darse la vuelta y alejarse. Talia se recostó contra la pared, su mirada siguiéndolo mientras desaparecía por el pasillo. Las grietas en su fachada comenzaban a aparecer. Todo lo que necesitaba era un poco más de tiempo. En el mostrador principal, el oficial James Keller, joven, entusiasta y recién salido de la academia, observaba a Sullivan caminar por la estación. Algo de toda la situación seguía sin encajarle a Keller. Había procesado docenas de arrestos en sus pocos meses de servicio, pero este se sentía diferente. La sospechosa, Talia Porter, no había actuado como nadie que Keller hubiera visto antes. No era desafiante ni agresiva, pero tampoco estaba asustada. Su comportamiento tranquilo, sus palabras deliberadas, no eran normales. Y luego estaba la bolsa de drogas. Era casi demasiado conveniente, sentada allí mismo en el maletero como un regalo envuelto. Keller dudó, sus dedos sobre el teclado. Conocía las reglas no escritas de la estación, no se cuestionaba a los oficiales superiores. Pero la duda lo carcomía y no podía quitársela de encima. Miró los monitores de vigilancia montados sobre su escritorio. La transmisión en vivo mostraba el pasillo fuera de la celda de Talia. Ella estaba sentada en el banco, inmóvil, con la expresión ilegible. Keller se mordió el labio, una pequeña chispa de determinación parpadeando en su interior. Mientras Keller lidiaba con su conciencia, Talia hizo su movimiento. Sus manos descansaban casualmente en su regazo, pero sus ojos agudos estaban fijos en la cámara colocada fuera de su celda. Era un modelo antiguo, probablemente obsoleto y mal mantenido. El presupuesto de la estación, supuso ella, no priorizaba la vigilancia de última generación. Esperó hasta que el pasillo estuvo despejado, luego se movió ligeramente en el banco, sus movimientos deliberados pero sutiles. Oculto en el dobladillo de su chaqueta había un pequeño y discreto rastreador, de serie para los operativos de la CIA en el campo. Presionó su mano contra la tela, activando el dispositivo con un clic apenas perceptible. El rastreador envió una señal silenciosa, una baliza que llegaría a su equipo en cuestión de segundos. No necesitaba hablar ni explicar. Sabrían qué hacer. En la sala de descanso, Carter y Sullivan sorbían su café, riendo mientras leían el periódico de la mañana. «Ella cree que es intocable», dijo Sullivan, sacudiendo la cabeza. «¿Viste su cara? Ni un atisbo de pánico». «Sí, bueno, eso cambiará», respondió Carter,
con una sonrisa en los labios. Ahora es solo un nombre más en el sistema. Nadie va a investigar demasiado. Además, añadió Sullivan, tenemos todo lo que necesitamos. La evidencia es irrefutable. Ninguno de los dos notó al joven oficial de la mesa de procesamiento que se quedaba cerca, con el rostro pálido y los ojos desviados hacia las celdas. Algo en toda la situación no le cuadraba, pero se mantuvo en silencio. En esta comisaría, cuestionar a los oficiales superiores no solo estaba mal visto, era peligroso. En una oficina cercana, un teléfono sencillo zumbó suavemente sobre un escritorio. Una mano se extendió para contestarlo. La voz al otro lado era tranquila pero autoritaria. Señal recibida, dijo la voz. Ubicación confirmada. Desplegando recursos. Talia apoyó la cabeza contra la pared, cerrando los ojos por un breve momento. Casi podía sentir los engranajes girando, la precisión silenciosa de su equipo movilizándose en segundo plano. Cada segundo que pasaba la acercaba al ajuste de cuentas inevitable. Abrió los ojos y sonrió débilmente, una sonrisa que no contenía alegría, solo una certeza tranquila. Los oficiales no tenían idea de lo que se avecinaba. La estación bullía con su actividad matutina habitual, los agentes redactaban informes, contestaban llamadas e intercambiaban bromas mientras tomaban café. Era un día más para todos, excepto para Talia Porter y los dos hombres que habían orquestado su arresto. Para Carter y Sullivan, aquel día se sentía como una vuelta de victoria. Talia permanecía inmóvil en su celda de detención, su postura tan serena como siempre. A través de los barrotes podía ver los contornos de la actividad de la estación, alguna sombra que pasaba, fragmentos de conversación. Pero ella seguía concentrada. Sabía cómo pasar desapercibida cuando era necesario, cómo hacerse invisible hasta el momento exacto en que la visibilidad importaba más. Su señal había sido enviada hacía horas y confiaba en su equipo implícitamente. Pero también sabía que no actuarían de inmediato. El momento era crucial. Mientras tanto, necesitaba sembrar la semilla de la duda. En la recepción, los ojos del oficial Keller se dirigieron de nuevo a los monitores de la celda. Talia no se había movido mucho desde su llegada, pero algo en su comportamiento le carcomía. No era miedo ni desafío, dos emociones que estaba acostumbrado a ver en los detenidos. Era paciencia, una confianza tranquila que parecía fuera de lugar para alguien acusado de tráfico de drogas. Incapaz de quitarse la inquietud de encima, Keller abrió su expediente en su computadora. La información de su licencia de conducir y su dirección eran sencillas, pero había un hueco inusual en su historial laboral. El sistema marcaba su último trabajo como consultora independiente sin más detalles. Frunciendo el ceño, Keller minimizó el archivo y miró hacia la sala de descanso, donde Carter y Sullivan se reían mientras comían donas. Su actitud despreocupada le revolvía el estómago. Contra su mejor juicio, Keller decidió examinar de cerca el informe de arresto. Al hacer clic en los registros digitales, escaneó la narración proporcionada por Carter y Sullivan, detenida por no ceder el paso en una intersección marcada. La conductora mostró un comportamiento nervioso durante el interrogatorio. Se concedió el consentimiento para registrar. Se encontraron sustancias controladas en el maletero del vehículo. Algo no cuadraba. Había sido entrenado para reconocer patrones de engaño, y si bien el informe seguía el procedimiento en la superficie, se sentía demasiado ordenado, demasiado guionizado. El conflicto interno de Keller creció a medida que pasaban las horas. Se encontró caminando cerca de las celdas de detención, mirando hacia la celda de Talia con creciente frecuencia. Finalmente, se armó de valor para hablar. Señorita Porter, dijo, deteniéndose justo fuera de los barrotes. Talia levantó la vista, sus ojos oscuros, agudos y evaluadores. Sí. Keller dudó, su mano apoyada en su cinturón. Yo, solo quería preguntar, ¿realmente consintió el registro de su coche? Talia inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo. Podía ver la duda en sus ojos, las leves grietas en su determinación. ¿Qué cree usted, oficial Keller?, preguntó, su tono calmado pero directo. Keller tragó saliva. Yo, solo estoy haciendo mi trabajo, dijo, su voz flaqueando.
Eso es lo que ellos esperan, respondió Talia, su mirada firme. Hombres como Carter y Sullivan confían en que gente como usted mire para otro lado. La cara de Keller se puso roja y retrocedió, balbuceando algo ininteligible antes de retirarse por el pasillo. Pero Talia vio la vacilación en sus pasos, el conflicto grabado en sus rasgos. La semilla había sido plantada. Mientras tanto, en el corazón de Arlington, un sedán negro sin distintivo se detuvo a la entrada de un edificio discreto. Dentro, un hombre con un traje a medida salió, sus movimientos deliberados. Estaba flanqueado por otros 2 agentes, su actitud profesional y alerta. ¿Hora estimada de extracción?, preguntó uno de los agentes mientras entraban al edificio. El hombre revisó su reloj, su expresión indescifrable. Procederemos cuando ella dé la señal. Por ahora, observamos. Dentro de una sala de operaciones segura, las transmisiones en vivo de la comisaría parpadeaban en varios monitores. Una pantalla mostraba a Talia en su celda, sentada perfectamente inmóvil. Otra mostraba la recepción, donde Keller estaba visiblemente agitado, paseando de un lado a otro. Parece que el chaval está empezando a ceder, observó un agente. Bien, replicó el hombre. Lo usaremos cuando llegue el momento. En la sala de descanso, Carter se recostó en su silla, sorbiendo su tercera taza de café. ¿Has notado a Keller actuando raro hoy?, le preguntó a Sullivan. Sullivan se encogió de hombros. El chaval siempre está raro. ¿Qué va a hacer, delatarnos? Carter sonrió, pero sus ojos se entrecerraron. Aún así, vigílale. Lo último que necesitamos es que un novato meta las narices donde no debe. A medida que avanzaba el día, la tensión en la estación comenzó a aumentar. Talia podía sentirlo, un cambio casi imperceptible en el aire. Sabía que su equipo estaba observando, esperando el momento perfecto para atacar. Los pasos de Keller resonaron por el pasillo de nuevo, más lentos esta vez. Se detuvo fuera de su celda, su expresión conflictiva. Usted dijo que contaban con gente como yo, dijo en voz baja. ¿A qué se refería? La mirada de Talia era firme. Usted sabe exactamente a qué me refiero, dijo. La pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto? Keller la miró fijamente durante un largo momento antes de alejarse, con los hombros tensos. De vuelta en la sala de operaciones, el hombre del traje observó la retirada de Keller en el monitor. Una leve sonrisa cruzó sus labios. Está cerca, dijo. Un último empujón. Uno de los agentes lo miró, y entonces la sonrisa del hombre se ensanchó. Entonces, le daremos la vuelta a todo esto. Keller estaba sentado en su escritorio, sus dedos tamborileando en el borde mientras miraba su monitor. El archivo digital de Talia Porter seguía abierto, las palabras se difuminaban mientras su mente daba vueltas. Sentía un nudo formándose en su pecho, una sensación que había ido creciendo desde el arresto. Algo no estaba bien y ya no podía ignorarlo. Miró hacia la sala de descanso, donde Carter y Sullivan seguían riendo, sus actitudes despreocupadas chocando con su inquietud. La estación se sentía más pesada de lo habitual, las paredes presionando como un testigo silencioso de algo, algo no dicho. Los pensamientos de Keller se desviaron hacia la celda de detención, hacia las palabras de Talia, eso es lo que esperan. Su voz había sido tranquila, deliberada, como si supiera exactamente qué botones presionar. Y quizás lo sabía. ¿Pero estaba equivocada? A medida que pasaban las horas, la duda de Keller se convirtió en una tranquila resolución. Necesitaba respuestas, pero no podía arriesgarse a llamar la atención. Su reputación como novato ya lo convertía en un blanco de burlas, cualquier señal de insubordinación podría aislarlo aún más. Esperó hasta que Carter y Sullivan salieron de la sala, luego se deslizó al archivo de registros. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente en el techo, proyectando largas sombras sobre filas de archivadores y terminales de computadora. Keller inició sesión en el sistema, sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba casos anteriores relacionados con Carter y Sullivan. Sus nombres aparecían repetidamente, adjuntos a arrestos que seguían un patrón inquietantemente similar, infracciones de tráfico menores que escalaban a cargos de drogas. La mayoría de los acusados eran personas de color,
la mayoría eran condenados. El nudo en su pecho se apretó. De vuelta en su celda, Talia permaneció inmóvil, su cuerpo como una imagen de serenidad. Había pasado años entrenando su mente para prosperar en momentos como este, cuando la espera era larga y las apuestas eran altas. A través de los barrotes, observó la sombra de Keller pasar por su celda, su ritmo más lento ahora, sus pasos más deliberados. Podía sentir su conflicto, la guerra interna que libraba dentro de él. Estaba cerca, sabía, cerca de romper el ciclo de lealtad ciega en el que confiaban hombres como Carter y Sullivan. Se movió ligeramente en el banco, dejando que sus movimientos llamaran su atención. Él se detuvo, volviéndose para mirarla. Oficial Keller, dijo, su voz suave pero dominante. Él dudó, su mano aferrada al borde de la pared como si fuera un salvavidas. ¿Qué? Preguntó, su voz baja, casi a la defensiva. ¿Ha visto algo, verdad? Preguntó, inclinando la cabeza. Algo que no cuadra. Keller tragó saliva. No puedo. Se detuvo, su voz entrecortada. Solo estoy tratando de hacer mi trabajo. ¿Y cuál es su trabajo, exactamente? Presionó Talia. ¿Seguir órdenes? ¿Mirar para otro lado cuando sabe que algo anda mal? La mandíbula de Keller se tensó, sus ojos se desviaron por el pasillo. No entiende cómo funcionan las cosas por aquí, dijo. Entiendo más de lo que cree, respondió Talia, su mirada inquebrantable. Sé lo que se siente estar atrapado, pensar que no tiene elección. Pero la tiene, Keller. Siempre tiene una elección. Keller se alejó, pero sus palabras lo siguieron como una sombra. Volvió a su escritorio, sus dedos tamborileando en el teclado. Miró la lista de casos vinculados a Carter y Sullivan, su estómago se retorcía con cada nuevo nombre que leía. Finalmente, tomó una decisión. Keller abrió un canal de correo electrónico seguro y escribió un mensaje, sus dedos moviéndose más rápido a medida que su determinación se solidificaba. Adjuntó los archivos del caso que había encontrado, junto con una nota, a quien corresponda, algo anda mal en esta comisaría. No sé a quién más recurrir. Por favor, ayuden. Presionó enviar, su corazón latiendo con fuerza mientras el mensaje desaparecía en el vacío. No sabía quién lo recibiría o si les importaría, pero era el primer paso para hacer lo que sabía que era correcto. En la sala de descanso, Carter se recostó en su silla, con la taza de café apoyada en la rodilla. ¿Has notado a Keller actuando raro hoy?, le preguntó a Sullivan. Sullivan se encogió de hombros. El chaval siempre está raro. ¿Qué va a hacer, delatarnos? Carter sonrió, pero sus ojos se entrecerraron. Aún así, vigílale. Lo último que necesitamos es que un novato meta las narices donde no debe. Esa tarde, mientras la comisaría zumbaba con actividad, un sedán negro sin distintivo se detuvo en el aparcamiento. Dentro del coche, el equipo de Talia se preparaba para su siguiente movimiento. Habían interceptado el correo electrónico de Keller, exactamente como estaba planeado, y ahora tenían lo que necesitaban para proceder. Hagámoslo sin problemas, dijo el líder del equipo, ajustándose la corbata. Sin interrupciones innecesarias. Necesitamos exponer esto desde dentro. Mientras salían del coche, el sol brilló en sus insignias, FBI. Dentro de su celda, Talia sonrió. Las puertas de la estación se abrieron de golpe. Gritos y sorpresas llenaron el aire. Carter y Sullivan, aún en la sala de descanso, escucharon el alboroto y salieron corriendo. Sus rostros palidecieron. Allí estaban los agentes del FBI, liderados por el hombre del traje a medida, sus insignias brillando. Él señaló directamente a Carter y Sullivan. Oficial Brandon Carter, oficial Mark Sullivan, están bajo arresto. La confusión se convirtió en pánico para los dos oficiales. Intentaron resistirse, pero los agentes del FBI actuaron rápidamente, esposándolos. Los demás oficiales en la estación observaron, atónitos. El hombre del traje se dirigió entonces directamente a la celda de Talia. El oficial Keller, que había estado observando todo el desarrollo, dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos. El hombre del traje miró a Keller y luego abrió la celda de Talia.
Talia salió, tan tranquila y serena como siempre. Agente Porter, dijo el hombre del traje, asintiendo con la cabeza. Un murmullo recorrió la estación. Agente, susurraron. Carter y Sullivan, ahora esposados y siendo llevados, se detuvieron en seco. Sus rostros eran una mezcla de asombro y rabia. El hombre del traje, ahora revelado como el agente principal del FBI, se volvió hacia los oficiales atónitos. Esta estación ha estado bajo investigación por corrupción sistémica. Los oficiales Carter y Sullivan estaban en el centro de ella, usando sus posiciones para incriminar a personas inocentes y distribuir sustancias ilegales. Señaló la bolsa de polvo que Sullivan había colocado en el mostrador. Esa bolsa fue plantada. La agente Porter estaba aquí para reunir la evidencia final necesaria para desmantelarlos. Keller miró a Talia, luego al agente principal, y luego de nuevo a Carter y Sullivan. Las piezas encajaron. Sintió una ola de alivio y validación. Tenía razón. La sala del tribunal estaba abarrotada. El juicio de Carter y Sullivan era la comidilla de la ciudad. Cuando Talia Porter subió al estrado, toda la sala contuvo la respiración. No era solo Talia Porter, la mujer a la que intentaron incriminar. Era la agente Talia Porter, una operativa con muchas condecoraciones. Habló clara y tranquilamente, detallando todo. La falsa señal de stop, las drogas plantadas, la complacencia arrogante de los oficiales. Explicó cómo había activado su rastreador oculto, cómo su equipo había interceptado el correo electrónico de Keller y cómo todas las pruebas apuntaban directamente a los oficiales corruptos. Luego, la fiscalía presentó pruebas de la investigación interna, la que se basó en la información que Keller había proporcionado. Mostró un patrón de arrestos similares, todos dirigidos a personas de color, todos terminando en condenas basadas en pruebas endebles. Los números eran asombrosos, revelando años de abuso. Carter y Sullivan intentaron negarlo, pero sus mentiras se desmoronaron bajo el peso del testimonio de Talia y las pruebas sólidas. El jurado no tardó mucho. Encontraron a ambos oficiales culpables de todos los cargos. El juez dictó sentencias severas, asegurando que pasarían mucho tiempo en prisión. La verdad explotó en la corte, exponiendo una red de mentiras y corrupción que había plagado el departamento durante años. La noticia se extendió como la pólvora, sacudiendo a todo el departamento de policía hasta sus cimientos y provocando una revisión interna completa. Se hizo justicia. Talia salió del juzgado, el sol poniente cálido en su rostro. Su misión estaba cumplida. Había enfrentado la corrupción y se había marchado, no solo con su libertad, sino con la satisfacción de haber derribado a quienes abusaban de su poder. Vio al agente principal del FBI esperándola junto a un coche negro. Él asintió, una señal sutil de respeto. Ella subió, y el coche se alejó, dejando atrás el juzgado y el caos. La verdad siempre encuentra su camino. Incluso cuando la gente intenta ocultarla, sale a la luz, y a veces, las personas más silenciosas son las que marcan la mayor diferencia.